Doctora Nubia Rojas, abogada laboral, especialista en todo lo que tiene que ver en seguridad y salud en el trabajo y derecho laboral. Bienvenida, Nubia. Buenos días, Verity, agradecida por tu invitación nuevamente. Y bueno, estamos aquí para compartir un rato y ver en qué podemos apoyar en los temas que vamos a desarrollar hoy. Y es que no es casualidad que Nubia esté el día de hoy acá, porque hemos tenido en algunas experiencias que yo le dije, esto tenemos que llevarlo a la radio y al podcast, porque realmente estamos observando algunas debilidades o aspectos de mejora en muchas empresas, donde por su crecimiento de un día al otro y el auge de su, digamos, de su aumento o rotación de personal, pues vienen teniendo algunas falencias en lo que tiene que ver con los recursos humanos y específicamente los expedientes laborales. Este es el programa al cual le vamos a dedicar un tiempo para educar a todas esas personas que están en el área de recursos humanos y que aunque su carrera, ¿verdad?, lo aplica, lo enseña, hay ciertos aspectos que necesitamos como puntualizar para ayudarles a salir adelante. Entonces, bueno, Nubia, cuéntanos un poquito, cuéntales a todos de qué se trata este tema. Bueno, realmente como herramienta, ¿verdad?, de apoyo para todo lo que es el área de talento humano, en el momento que se trabajan las contrataciones con el personal, pues la idea es que se lleve, como tú lo mencionaste, un esquema relacionado a un expediente que se constituye de toda la documentación probatoria que debe tener cada empresa, sea empresa, emprendedor, toda aquella persona que se contrate debe llevar ese tipo de lineamientos. ¿Para qué? Para que de alguna manera u otra la relación de trabajo esté enmarcada en los parámetros que necesita ese empleador y que la ley de alguna manera sí le exige. Entonces, generalmente se saca como un listado, ¿verdad? Un listado referencial que debiera, dentro de la dinámica de cada empresa o emprendedor, pues tratar de llevar al día, porque de ahí va a depender muchos beneficios o su incumplimiento, pues también va a tener sus secuelas en sanciones. Bueno, fíjate que eso es sumamente importante porque estás mencionando unos puntos interesantes a desarrollar, como es primero la importancia de que todo aquel que tenga una relación de trabajo debe tener ese expediente de trabajo o expediente laboral, así sea algo informal, así sea de repente un emprendedor, lo acabas de mencionar, que contrató el programa pasado hablamos de un emprendimiento de tortas. Entonces, bueno, si la señora que hace las tortas contrata personas para que le ayuden a batir la mezcla, a decorar, a Sí, los estar ayudantes que requieren su jornada en su parte operativa. Entonces, señora, es importante que usted tome en consideración estas recomendaciones. Es el primer punto. El segundo punto que yo observo, que lo acabas de mencionar también, es que estos documentos lo que hacen es proteger no solamente los derechos de los trabajadores, sino también al empleador, ¿verdad? Correcto. Y por último, lo que es las recomendaciones que se le puedan dar a las empresas. Entonces, bueno, cuéntanos un poquito en relación al primer punto. ¿Cómo debe ser una persona específica quien lleve esas fichas? Generalmente, dependiendo del esquema que presente cada empresa o la parte de emprendimiento, se maneja a través de recursos humanos. Pero cuando no hay recursos humanos, bueno, será la persona encargada, sea la parte administrativa, la que debe llevar el control de aquel listado de trabajadores que contrata y efectivamente lo que requiere y lo que debiera manejar esa persona al momento de una contratación. Porque tú puedes operativamente, de alguna manera, convenir con un tercero para que te apoye, te dé un servicio, pero todo eso es regulado por ley. Entonces ahí es donde empieza, de alguna manera, el compromiso de que esta documentación se organice y se lleve en función de que la relación de trabajo cumpla esos requerimientos de la ley orgánica como tal. O sea, yo no me volví emprendedor para estar llenando papeles.
Entonces es una alianza muy interesante lo que acabas de mencionar, buscar expertos que por un tiempo determinado puedan ayudar a poner al día esas cosas, ese documento, Sí, hay muchas formas que las empresas y los emprendedores pues buscan las alternativas a través de terceros, a través de las personas que se dedican para esto, que estudian y están prestas a dar este apoyo y este servicio en función de que en el momento de que yo arranque mi esquema operativo, pues también vaya cumpliendo a la par lo que es la línea administrativa que debo llevar, que sería parte de eso, pues. Hay gente que sí tiene, digamos, como trabajadores, gente especializada en eso, pero hay otros que simplemente se buscan es a través de terceros servicios de apoyo con asesorías externas, pues. Muy bien. Ahora cuéntame un poco o cuéntanos un poco sobre lo que dijiste de cómo protegen estos documentos a las empresas o al emprendimiento. Bueno, inicialmente dentro del esquema que pudiéramos mencionar, ¿verdad? Se inicia ¿con qué? Con el contrato de trabajo. Porque si tú enmarcas una relación, ¿verdad? La idea es que tengas el contrato de trabajo definido, más que de manera verbal, que también la ley lo contempla de manera escrita, porque de manera escrita van a quedar establecidos todos los lineamientos para que tú contratas a esa persona, cuánto va a ser su salario, cuál va a ser su jornada de trabajo y las funciones que esta persona debe tener dentro de esa contratación. Has mencionado un punto muy importante y son las funciones. Las funciones muchas veces las personas no las tienen definidas ni en un manual de cargos, ni siquiera lo tienen estandarizado. Entonces te das cuenta cuando estás en la jornada de trabajo, por ejemplo, nosotros haciendo asesoría, que entrevistamos a un trabajador y el de la mañana echa primero la leche y después los huevos. Y el de la tarde, entonces al revés. Resulta que a unos les queda más esponjosa la torta, a otros no. Y eso hace que de repente los procesos productivos no sean, al no estar estandarizados, pues hay unos déficits de rendimiento. Correcto. Pero más allá de eso es el tema laboral. Claro. Porque entonces existe el riesgo de que usted tenga un trabajador haciendo que trabaja y otro realmente trabajando de más. Bueno, a veces sucede. Entonces, bueno, el primer punto, el contrato. ¿Qué más? Sí, dentro de ese esquema generalmente se debe llevar acompañado a eso toda la documentación en este caso del trabajador, ¿verdad? Sus documentos personales, su cédula, en este caso su RIF, en función de tener enmarcada la identificación de esta persona. Adicional, inicialmente, ¿qué debe llevar ese expediente? Para la parte laboral es necesario de que sea acompañado de los recibos de pago, donde se demarque y se detalle qué es lo que tú le estás cancelando al trabajador por cómo su salario, cómo se desglosa su salario y los demás beneficios. Adicional vendrán las vacaciones, vendrán todos los beneficios de ley, el cestatique como tal, todo lo que tú canceles debe ir regido dentro de esos soportes, en ese, digamos, en esa carpeta, en ese expediente. Y es que puede pasar que hay personas que tienen años trabajando, y lo digo porque recientemente lo conversamos en una oportunidad, personas que tienen muchísimos años en una empresa y cuando vas a ver no tienen la copia de la cédula en su expediente. No, inclusive hasta el detalle de que los contratos y muchas veces los recibos llevan errores en la descripción del nombre de la persona e inclusive muchas veces hasta el número de la cédula. ¿Por qué? Porque hacemos las cosas a veces muy empíricos y no detallamos que de alguna forma son cosas muy precisas que no pueden tener errores, pues. Y es que hay personas que tienen miedo a hacer los recibos de pago. ¿Por qué crees tú que sea eso? Yo he visto gente que no entrega recibos de pago. Es que realmente son culturas, ¿verdad? Por la desinformación y por muchos esquemas que realmente no deberían llevarse así. Primero, que es un derecho del trabajador. Segundo, es el documento probatorio para la empresa, porque el hecho que tú no des recibo no implica de que lo que de alguna manera informe el trabajador, ¿verdad?, no va a ser tomado en cuenta, en este caso, en las instituciones jurisdiccionales que se encargan de la evaluación, o en este caso, el Ministerio del Trabajo, un tribunal, porque para la ley el débil jurídico es el trabajador.
Entonces, ¿a quién le queda probar como tal qué es lo que realmente tú cancelas? A la empresa, al emprendedor, al a la empresa, empleador como tal, porque el trabajador puede decir muchas cosas, pero si yo tengo mis documentos probatorios, eso es lo que va a determinar efectivamente cómo se marcó la relación de trabajo. Y ahí es donde viene la debilidad de aquellas empresas que no manejan recibos. Y es una debilidad que le puede costar dinero a las empresas. Claro, porque entonces para, en este caso, las instituciones que imparten justicia van a tomar como verdadero lo que el trabajador informe. Si no tienes como empleador tú probar realmente qué fue lo que cancelaste. Wow, miren la importancia de mantener al día todo lo que es el... Y vamos en el primer paso en el área de inicio, de eso es correcto, en el área de inicio. En el área de inicio de los expedientes, la cédula de identidad y el RIF, el RIF de la persona. Ajá. Ay, a mí me interesa muchísimo el RIF, porque cuando tú estás haciendo una notificación de un accidente en la ruta habitual y entonces revisas la dirección que tiene la persona, entonces no hay manera de probar de que esa sí era su casa, si no tienen el elemento probatorio, lo que estamos hablando de los documentales que son necesarios y que eso es parte también de este esquema que estamos hablando. Por supuesto, entonces bueno, bueno, dentro de ese esquema que estamos trabajando, ¿verdad? De aquí ya hablamos que deben ir todos los beneficios de ley, ¿verdad? Todo lo que tú le canceles al trabajador debe estar ahí reflejado, las inscripciones en el Seguro Social, en el FAO, todo lo que son los parafiscales, ¿verdad? Del cual la ley pues impone al empleador. Asimismo, dentro de ese expediente hay que desglosarle al trabajador las políticas de la empresa. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a regular esta relación laboral. Y tú lo sabes más que nadie por las situaciones que se presentan a veces. A veces las personas asumen una política como, por ejemplo, las horas de descanso. Entonces hay empresas que de repente desde que empezaron eran 4 o 5 trabajadores y dicen, bueno, salimos a almorzar a las 12 y son las 2 de la tarde y no han retornado. Y después a las 3 de la tarde se toman el café de la tarde y entonces son 10 minutos más de descanso. Y cuando viene, por las buenas todos somos buenos, pero cuando viene la hora del jefe a aclarar que no están rindiendo porque no se toman, porque se toman más del tiempo que corresponde, no hay políticas que regulan eso. Es que precisamente, por mencionar un caso, ¿no? Precisamente para eso es el contrato y hay que definir muy bien que efectivamente dentro de la jornada laboral la ley establece la hora de descanso interjornada, no es que son ni una ni dos, o sea, es una hora dentro de la jornada, ¿verdad? Dependiendo si la jornada es diurna, ¿verdad? O en este caso es nocturna, que hay una diferencia. Entonces, ahí lleva de que de alguna manera el trabajador entienda que la relación laboral va a estar determinada, ¿por qué? Por condiciones, por normativas. Entonces, eso de que yo tengo una hora entre descanso y me tomo 2, pues ya por ahí el trabajador está incumpliendo y la empresa debe accionar eso porque no debiera permitirlo. En ese caso deberían trabajar una hora más en la tarde. No, y es que para eso se establece el horario. Diferente es que la empresa tenga dentro de su parte operativa que lo permita, porque eso también va a depender de la operatividad y el proceso productivo de la empresa, que yo diga, bueno, yo puedo dar 2 horas interjornada, ¿verdad? Algo de descanso. Pero generalmente la ley establece una. Y que de paso yo me tome mi hora y después yo quiera tomar de alguna forma break para también salir a tomar café, y entonces ahí es donde viene porque interfiere eso en el proceso productivo. Por supuesto. ¿Y quién es la que perjudica? Se perjudica la empresa. Y el trabajador, porque de una u otra forma, cuando se lo permite siempre, se vuelve una costumbre, si no hay una política definida, claro. Entonces ya después cuando se dan cuenta de que eso disminuye el tiempo de trabajo y la efectividad, pues de una u otra forma el trabajador se ve afectado porque el clima laboral cambia, no me gusta cuando me llaman sí, un llamado de atención. Cosas, cuando me llaman la atención. Entonces, de una u otra forma, eso es fundamental para el cumplimiento de, digamos,
de un clima laboral amigable. Correcto. Yo creo que si usted tiene claros los límites, es mucho más fácil llevar Sí, las pautas y cuáles son los lineamientos de eso debe darse desde el ingreso que se hace en el trabajador. Y cuéntame algo, después de las políticas, ¿qué otra cosa pudiera Bueno, tener? generalmente esos expedientes manejamos partes de cumplimientos laborales, como cuáles. Ahí debe estar desglosado también todo lo que tiene que ver con las revisiones médicas que establece en este caso la ley, ¿verdad? Que si vamos a detallarla, es manejado dentro de la LOCSIMAD como tal por el artículo 53, el numeral 10, es decir, los exámenes preempleo, prevacacionales, postvacacionales, en este caso se puede manejar todo lo que tiene que ver con los periódicos que sean necesarios. Totalmente. Y el postempleo, por supuesto. Eso debiera estar y referirse el informe dentro de ese expediente. Y es que es tan importante el posempleo, lo hablamos en una oportunidad, porque a veces los empleadores no tienen conciencia de que las personas, después de que se van de su organización, no se desligan en temas de salud ocupacional hasta pasado un cierto tiempo, porque pudieran alegar que en esa empresa adquirieron X o Y. En este caso, una enfermedad ocupacional. Bueno, generalmente el posempleo está referido y es una herramienta que tiene el empleador precisamente para que en esa evaluación médica se certifique que el trabajador está saliendo, ¿verdad? De alguna manera completamente sano, sin ninguna secuela, y que mañana un posible reclamo venga porque se alegue que yo adquirí por ese tipo de jornada o de cargo que desarrollaba alguna enfermedad ocupacional. Entonces, esa es la herramienta que le da la ley al empleador. Si no la utiliza, pues realmente es el mismo empleador que no se cuida en este sentido. Pues. Exacto. ¿Qué más tenemos allí? Bueno, dentro de esos esquemas, pues estaría todo lo que tiene que ver aquellos llamados de atención, porque hay que llevar el reporte. Se fueron a tomar café y no bueno, el reporte de los llamados de atención que sean necesarios, porque eso debe ir como en el récord del expediente, ¿verdad? Dentro de eso también manejamos, en el caso que pudiera darse algún tipo de eventualidad o infortunio, los reportes de los accidentes laborales que deben estar allí son también. Los que menos queremos. Correcto, porque la idea es que no sucedan, que nos cuidemos. Esa es la intención. Y asimismo aparece también lo que tiene que ver con, en este caso, el rutagrama, que también debe estar incluido dentro de ese listado de documentaciones que necesitamos tener para darle cumplimiento a la ley, y que efectivamente es una obligación de ambas partes que eso se ejecute, que se realice el rutagrama. Y es que es tan importante notificar dónde viven las personas. Yo siempre le digo, no es para irlos a visitar o para saber si tienen plata o no tienen plata. Es porque realmente se necesita saber cuánto tiempo demoran. Claro, para ver el trayecto, porque la base del rutagrama es conocer el trayecto que ejecuta el trabajador desde la salida de su vivienda hasta llegar, en este caso, al centro de trabajo y viceversa. Y hay personas que se mudan o, bueno, tienen una pareja, entonces se quedan unos días en una casa, en otra casa, y no notifican. Entonces pierden el derecho sin querer, porque no han notificado a la empresa que tienen esa otra dirección. Correcto. Sí, y dentro de ese mismo marco, pues está la otra área que también es importante detallar en ese expediente, que es la dotación de los equipos de protección, establecidos como tal en el artículo 53, en este caso, numeral 4 de la LOCSIMAD. ¿Por qué? Porque es un deber del empleador, desde el momento que ingresa al cargo, ¿verdad? De alguna manera dotar al trabajador de todos aquellos equipos que requieran en la ejecución de su labor. Y eso es tremendamente importante, que hasta los guantes de limpieza, porque a veces las personas, bueno, le dan los equipos de protección y dicen, no, ingeniero, aquí les damos todo, pero no hay cómo probarlo, y al no probarlo es como si usted no se lo que no hubiese cumplido, porque en el momento de una fiscalización, ¿qué sucede? Pues que efectivamente lo primero y la primera, digamos así, el primer instrumento que va a tomar y va a ayudar a la empresa en una fiscalización es precisamente este expediente que estamos desarrollando, que estamos hablando,
porque ahí va a estar toda la documentación probatoria para que de alguna manera usted demuestre que como empleador, ¿verdad? Sea empresa o sea emprendimiento, usted está cumpliendo con lo que se necesita. ¿Qué otras cosas nos quedan allí en ese expediente? Bueno, en el expediente pudiéramos adicionar lo que tiene que ver los principios de la prevención de las condiciones inseguras, que es también otra obligación que tiene el empleador, ¿verdad? En este caso, por el artículo 56, numeral 3 de la LOCSIMA, donde debe, de alguna forma, informar al trabajador de todo el proceso productivo y los principios, en este caso, de los riesgos que él pudiese en su momento tener al ejecutar ese tipo de trabajo. Pueden establecer dentro de ese mismo marco lo que tiene que ver con las capacitaciones que se haga, ¿verdad? De parte del empleador también para el trabajador, y asimismo pues hay una serie de políticas en materia de salud y seguridad y cronogramas que hay que cumplir que deberían adicionarse dentro de este tipo de, digamos, de documentación que van a ser parte de todo este expediente laboral. Excelente, bueno, mira, es importantísimo todo esto que nos acabas de decir. Cuéntale a las personas dónde te pueden ubicar para conocer más, para llevarte a su empresa, dónde te buscan. Claro, claro, a través de las redes pues estamos trabajando con NR Servicios Laborales, que es el Instagram, a través del teléfono con el número 0414-755-4048. Estamos pues prestos a dar el apoyo, a dar la asesoría para toda esta área que enmarca lo que es la relación de trabajo, que tiene que darse como un engranaje productivo tanto para el emprendedor, en este caso el empresario, y asimismo el trabajador. Y es que así nosotros podemos delinear todo lo que enmarca una relación, así como usted cuando empieza a salir con alguien, entonces empieza a decirle, mira, a mí me gusta comer tortas o no me gustan las tortas, a mí me gusta el café con leche o café marrón. O no tomo café. Así, o no toma café, como ciertas personas, no voy a decir quién. Pero así debe ser la relación del empleador con su trabajador, claro, y viceversa. Es parte de este entorno social, ¿verdad? Y del proceso económico que se requiere, porque muchos necesitamos gente que nos apoye, gente que de alguna manera pues construya ese entorno que tú has querido desarrollar en la vida. Pues. Así es. Y bueno, como todo, si es una relación, usted ve si le sirve así o no, pero de una u de otra forma hay que así tener lineamiento. Yo te quería preguntar en relación a las medidas de seguridad de los expedientes. Como, por ejemplo, ahí va a haber información muy personal de los trabajadores. Eso se debe guardar bajo llave, se puede tener una carpeta de acceso a todo. Sí, generalmente como es información, generalmente lo que es la parte de documentación dentro de la Ley Orgánica del Trabajo, pues son documentos administrativos, que la idea es que la persona pues tenga un resguardo, primero porque es su documentación probatoria, que es la que le va a ayudar en un momento de fiscalización. Ya hay unos documentos que deben tener ya un resguardo más, que tiene que ver por lo menos que eso lo maneja en el servicio, lo que tiene que ver con las historias médicas, todo el esquema que tiene que darse a nivel de salud, que lleva una reserva como tal, y eso lo maneja directamente el médico ocupacional. Correcto, eso es importantísimo, que las personas tengan los expedientes en la entrada de la empresa donde todos tienen acceso. Sí, no debería darse de esa manera porque son documentos en resguardo para beneficios que se necesitan tener en un futuro porque no se sabe qué. Doctora Nubia, y en cuanto a la digitalización, a todo este auge que esta tendencia va en aumento. De la tecnología. ¿Verdad? La tecnología, las nuevas tecnologías. ¿Cómo ve usted el futuro de estos expedientes laborales en formato electrónico? Bueno, generalmente por la ley establecida de esta manera para la firma electrónica, pues tienen su protección también y tienen su condición de que son viables hacerlos. No hay de alguna manera algún impedimento de que usted pueda trabajar esa documentación a nivel electrónico, ¿verdad? Y que de alguna forma si tiene los medios y tiene las herramientas, pues efectivamente se puedan llevar.
¿Y qué le recomendarías tú en este caso a las personas que sí tienen los medios, que pueden tener las cosas en digital y que pues prefieran ahorrar papel o disminuir el espacio? Porque todo eso conlleva, pues conlleva lo que, inclusive tú hablabas al inicio de lo que es el cambio climático. Correcto. Bueno, el que me conoce sabe que yo soy todo pro todo digitalización. tiene una relación y bueno, mientras la persona, en este caso el empleador, tenga esas condiciones y lo pueda hacer, pues es viable. Lo que hay es que efectivamente igual organizarlo, resguardarlo, porque como elementos probatorios igual te van a servir. Y es que eso es muy importante y forma parte de la ética también de las personas que están ayudando al empleador en este caso. Claro. Porque hemos visto casos donde dejan desnudo al empleador con las claves de los ingresos a las plataformas del Sí, sistema. porque hay muchas situaciones que a veces las personas que a lo mejor se buscan para colaborar en ese proceso productivo, pues no han sido, no han rendido en la condición que se ha necesitado y a veces la gente se va molesta, como dices tú, porque como todo, hay relaciones a nivel de trabajo que se dan muy bien, pero otras a veces no. Y el hecho de que no termine de buena forma, entonces hay ese tipo de situaciones que se presentan en que no se debía de alguna manera haber llevado esas claves sobre de manera exclusiva de esa persona que está en esa área, sino que es una obligación de ellas comunicárselo y pasárselo a los jefes, a los dueños de las empresas. Y resulta que a veces pues se llevan las claves, se dan todo y después vengan a ayudarme a ver cómo hago con esto que me dejaron. Y muchas veces ha pasado que no es ético. No debería darse, pero efectivamente en la operatividad y en la realidad en que tenemos, eso pasa. Entonces, suele pasar y entonces, bueno, esa sería como una recomendación, mantener al día las claves, estar auditando ese trabajo correcto, periódicamente, de manera de que todos podemos mejorar. A veces cuando uno llega a auditar, o incluso a mí me han auditado trabajo que me he dado cuenta, cónchale, me faltó las debilidades. Esto, podemos mejorar acá, tenemos un hueco en esta parte, entonces todo es aspectos de mejora, creo yo. Sí, es que realmente esa es la idea de los servicios y aquellos terceros que se dedican para eso, porque generalmente nosotros hacemos eso, ser revisores, auditores de esos detalles que a veces los mismos que están dentro de las empresas, o por lo menos quienes llevan esos departamentos de administración o talento humano, no se dan cuenta y nosotros llegamos a darle el apoyo revisando y acotando los detalles que tienen y que deben de subsanar. Y es que es un trabajo multidisciplinario llevar al día todo lo que tiene que ver con esta área, porque quizás el asistente administrativo ve los recibos y ya cumplió, pero quizás el abogado lo ve desde el punto de vista, ¿cómo me puedo yo perjudicar, por no decir otra palabra, en caso tal de que esto no esté bien? O hay detalles que los cálculos no están bien definidos y que efectivamente no se marca, como decías tú, como ejemplo el recibo, que lo que debería estar en el recibo realmente esté como lo establece la ley para yo tener un documento probatorio que me sirva. Excelente, excelente. Bueno, y acaban de escuchar ustedes al abogado Nubia Rojas de NR Servicios Laborales. Y por favor repite dónde te podemos encontrar. Como no, a través del número telefónico 0414-755-4048 y efectivamente a nivel de las redes, en el Instagram, en NR Servicios Laborales. Estamos a tu completa disposición y bueno, encantado de participar contigo en este tipo de descripción dentro de lo que podamos ayudar a las personas con la información que de alguna forma pues queremos transmitir. Seguro que sí, realmente ha sido maravilloso este tema porque de una u otra forma sabemos que nos están escuchando incluso clientes que tenemos en común, clientes nuevos. Y por supuesto, usted que trabaja y nos está escuchando, pues ya sabe que tiene que estar pendiente de eso. Le podrá pasar el enlace de esta entrevista a su jefe para que lo tome en cuenta. Muchísimas gracias, Nubia, por acompañarnos. Bueno, gracias. De Tumbao Latin Style.
Centro de Innovación y Negocios, Mundo BG en Seguridad y Salud Ocupacional, ProTalentos y NR Servicios Laborales.